Shabbat Shalom a todos los de por allá y los de por acá. Nos tocó por este medio porque el internet está molestando bastante. Entonces, los que se conecten por este medio pues lo logran ver en vivo y en directo, y despuesito lo subiré a YouTube. Pues precisamente por eso. Entonces, la parashá se hace comentario de el rabino o el rebe de Breslov sobre la Torah en la parashá de Bará. Éxodo o Shemot, capítulo 6, versículo 3. Entonces, la parashá dice de esta manera, esta instancia. Bueno, entonces, yo aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, ¿sí? Pero no les revelé mi nombre, Yud-Hei Bat-Hei. ¿Sí? Entonces, como en la Sefirot, que sabemos que el Yud-Hei Bat-Hei está en la Sefirot superior izquierda de Binah, y el Shaddai está en lo que conocemos como Yesod, los fundamentos. ¿Listo? Entonces, para que ustedes se hagan una idea mental de cómo es. Dice que el Yud-Hei Bat-Hei no le dijo el nombre de a nadie. O sea, a Abraham, a Isaac y a Jacob no les dijo su nombre. Entonces, el intercambio entre Hashem y Moshe sobre la redención de los judíos, pues bueno, realmente el término judío no era ahí aplicable, sino más bien de los hebreos. Dice acá Breslov. Dice, estaba enraizado en la percepción de la verdad que tenía Moshe. ¿Sobre quién? Sobre el Eterno, ¿sí? Entonces, aunque Hashem lo envió a redimir a los hebreos o a los judíos, eso lo podemos ver en Éxodo 4. Moshe era renuente a ello, creyendo que la percepción de la verdad de cada persona era un obstáculo demasiado grande de superar. Porque, pues, todos podemos estar todos reunidos en un mismo ambiente, pero todos pensamos algo muy diferente de quién es el Eterno. Entonces es un concepto subjetivo, ¿sí? Entonces, vio al faraón esclavizar a toda una nación en base a falsos razonamientos, ¿sí? Entonces fue la manera en que el faraón esclavizó al pueblo, ¿sí? Era un político de esos buenos de hoy día. ¿Sí? Entonces los engatusó, como dicen por ahí. Entonces vio a Datán y a Abiram abogar por los judíos como si ellos hubieran estado interesados en ayudarlos. Entonces, ¿cómo podría él, o sea, Moshe, entonces revelar la real verdad en el mundo? Exasperado se volvió hacia Hashem y dijo, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? Eso está en el Tratado de Ibid 5.22 de Breslov. Entonces, Hashem lo regañó, pero quiero Hashem lo regañó, le reprochó. Yo aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Los patriarcas fueron los primeros en revelar la divinidad en el mundo, pero esa revelación no se llevó a cabo toda al mismo tiempo. La revelación de la verdad, o sea, de la Emet, es un proceso continuo que puede tomar muchas generaciones, sin embargo, se requiere de cada persona que contribuya con su parte. Entonces, en una reunión de personas allá, la gente que está allá, así estemos dispersos, pero estamos unidos a través de un vínculo etéreo, y los presenciales igual tenemos que hacer nuestra contribución, así como el enjambre de hormigas, cada hace su obra, pero están unidas por un único pensamiento a través de la reina. Pues aquí es el rey. Yo no les revelé mi nombre, Yud-Hei Bat-Hei, pues ellos solo conocieron el Kadosh nombre de Shaddai. Entonces Shaddai, o sea, significa que Abraham, Isaac y Jacob solo conocieron los fundamentos, ¿sí? Las bases para ese inicio. Le está diciendo el Yud-Hei Bat-Hei a Moshe. No eran totalmente conscientes del Kadosh nombre de Elohim, el Yud-Hei Bat-Hei, que implica su verdadera medida
de compasión. Eso está en el comentario por Rashid. Es decir, los patriarcas no estaban al tanto de los tremendos niveles de verdad de Hashem, pero aún así no lo cuestionaron. Entonces, pero tú, Moshe, has alcanzado una revelación mucho más elevada y profunda de Elohim y tú me cuestionas. Entonces la gran pregunta, ¿por qué cuestiona al Eterno? Si él le dice que alcanzó una revelación más grande, ¿cuál fue la revelación que Moshe alcanzó a este punto? Eso se vio en la parasha anterior, pedacito donde habla de la zarza, ¿sí? De la zarza. Ahorita vamos a hacer la comparación en la Torah. En la zarza se le presentó el Eterno, ¿cierto? Y ya dice que primero, como la gran mayoría de las personas que aprendemos Torah por fuera de Israel, vemos la concepción del Eterno desde afuera, y Moshe fue así. Moshe no aprendió el concepto del Eterno dentro del pueblo porque él no vivía con su pueblo. Él vivía en Egipto, él vivía por fuera, él vivía como todos nosotros. Nosotros vivimos por fuera de Israel. Entonces, el concepto del Eterno es muy distinto al concepto de un judío que es el Eterno. ¿Sí? Uno le puede preguntar a un judío, ¿para ti qué es el Eterno? Y él nos va a dar una cátedra de quién es. Y él nos va a preguntar a nosotros qué es para nosotros, y nosotros le vamos a dar una cátedra de qué es el Eterno para nosotros. ¿Sí? Para muchas personas el concepto de Dios, entre comillas, es un ser supremo muy grande, poderoso, misericordioso, amoroso y todo lo que termine en oso. Para otros es lo mismo, pero desde el lado negativo, ¿sí? O sea, un personaje malvado, tirano, destructor, mataba pueblos, familias, niños. Sí, son conceptos subjetivos, ¿sí? A pesar de que la gente investigue en grupo, cada persona se toma un concepto muy subjetivo. Para otros puede ser un papá, para otros puede ser un abuelo, para otros un hermano, para otros un amigo, ¿sí? Entonces, para Moshe, ¿qué era el pensamiento del Eterno? ¿Sí? Lo veía, ¿cómo veía Moshe al Eterno? Él lo aprendió desde el punto de vista de los magos, del faraón, de la magia, del poder, porque ya en Egipto, ya con el faraón, era un príncipe, era un guerrero, ¿sí? Él ve al Eterno desde el punto de vista de un guerrero, ¿sí? De cómo se gobernaba, porque Moshe era un estratega militar de los más tremendos. Entonces, un militar, ¿cómo ve a Dios? ¿Sí? Entonces, es lo que... Sí, exacto, alguien poderoso, alguien de rangos, ¿sí? Entonces, aquí en la parasha se demuestra algo así, los rangos del Eterno, por decirlo así. Dice, no importa cuán grande sea la revelación que alcance la persona, Elohim y su verdad siempre se mantendrán insondables. ¿Qué quiere decir? Que pues, no los podemos calcular. Eso es que le decían el Shaddai. Shaddai se representa es como si fuera un guerrero. Un guerrero, sí, un general, ¿sí? Un poderoso. Porque la traducción pues, dicen Breslet, Nachman de Breslet, que el nombre Shaddai es uno de los nombres más difíciles de traducir, ¿sí? No se puede traducir como tal, como Yosei Bajei, o como Elohim, o como Hashem, o como Eloah, bueno, como Sebaot. Esos nombres son fáciles de traducir, pero Shaddai es muy difícil de traducir porque implica una cosa gigante, ¿sí? Muchos, el comentario de Rashi dice que Shaddai puede ser un Dios misericordioso, mientras que para otros Abarbanel dice que es un Dios destructor, y así, cada uno tiene pero ese depende del contexto donde es pronunciado, ¿sí? Bueno, ahorita les cuento algo. Entonces dice, Elohim le enseñó a Moshe a buscar constantemente la verdad interna de todo lo que sucede a su alrededor y a no desesperar si las cosas se ponían más difíciles, que es lo que siempre Abraham, ¿sí? Isaac, Jacob, cuando ellos tenían
bajeza de ánimo, ellos entendieron el Shaddai de otro punto de vista, de guerrear sus dolencias, por decirlo de esa manera, pero Moshe lo vio desde una parte muy diferente. ¿Por qué? Porque Moshe veía el dolor de su pueblo a través de que su mamá le contaba cómo era el pueblo. Aunque dice una historia que Moshe iba a pasear a su pueblo, disfrazado para que no lo reconocieran quién era él. Y paseaba, y salía, y veía las diferencias de los dos pueblos. Y él se preguntaba a sí mismo que dónde estaba ese creador, porque pasaron, imagínense cuántos años, 400 años y no pasaba nada. Entonces Moshe veía al creador desde un punto de vista muy diferente. Entonces, dice, no les revelé mi nombre, Yud-Hei Bat-Hei. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para ellos no era necesario, ¿sí? No era necesario revelar ese nombre, o ese título, o esa función. Entonces, ¿cómo lo llamaban todos los del pueblo? O sea, si lo conocían como el Shaddai, los patriarcas. Solo ellos. Por eso. Y entonces, ¿cómo lo llamaban los del pueblo? ¿No le decían el Shaddai así como? No, dice que solamente ellos y las esposas solamente le conocían con el nombre del Shaddai. Y los demás le decían el creador, ¿sí? El que hizo todo. Entonces dice, cuando la conciencia está en el exilio, o sea, como nosotros, ¿sí? Nuestra conciencia está en el exilio. El habla, que es la expresión de la conciencia, también está en el exilio. Entonces es muy difícil reconocer a Elohim y como resultado la compasión de Elohim se mantiene oculta de la persona. Entonces nosotros en la diáspora, antes uno dice, bueno, el Eterno, el Yud-Hei Bat-Hei, responde todas las peticiones a su pueblo directamente, pero el pueblo que está fuera de su tierra le pide y no sucede nada, como le pasó al pueblo hebreo, porque ellos estaban fuera de Canaán, eran en Egipto. Ellos le pedían, por eso duró 400 años pidiendo un pueblo por algo y nada, no pasaba nada. Entonces dice que es una forma muy difícil de ver la compasión de ese creador, porque uno en la diáspora ve las injusticias, ve que al malo le va bien y al super malo le va súper bien, o sea, que eso es, y que donde la justicia del Eterno fuera de Israel, y es complicado, y eso era lo que Moshe veía, así que es algo muy complicado. Dice en el capítulo 6-7, y yo los tomaré por pueblo mío, y yo seré para ustedes Elohim, y conocerán que yo soy su Señor, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios, y conocerán que yo soy su Señor, que los saqué de debajo de esas cargas. La palabra Señor en hebreo hay dos palabras para eso, y en el hebreo conocemos que Adonai significa Señor o mi Señor, o sea, el Adon. Pero otra palabra para eso que es Baal, ¿sí? Baal. Baal también significa Señor, como el Baal Shem Tov, ¿sí? Entonces, pero Baal también es el nombre de un dios malo, ¿sí? Baal. Pero en hebreo no se escribe Baal, se escribe Beal, ¿sí? Que es distinto. ¿Y por qué Señor? Porque si uno le dice a alguien Señor significa tirano. Exacto, en nuestro idioma, pero en el hebreo hay otras palabras que connotan un concepto diferente. Entonces, Adón es como decir, tú eres mi señor o mi amo, en el concepto de un jefe bueno. Y Beal significa, tú eres ¿cómo se llama eso? Mi capataz o algo así, como el que me manda, ¿sí? Mi jefe, o sea, y ahí sí ya, o sea, desde el punto de vista de Baal se nota la diferencia de rangos, y en el de Adón es más cercano, es más amoroso. Esos son los dos conceptos. La persona debe ser constantemente consciente de Elohim y de los milagros que él llevó a cabo para el pueblo judío. Con esa conciencia podrá dejar su exilio personal. Bueno, dicen unos comentaristas que realmente la Torá nunca sucedió. ¿Sí? Simplemente es un libro histórico de algunas partes
y otras partes de cuentos fantasiosos, pero el concepto general de la Torá es para levantar el ánimo de la persona, y indiferente de si sucedió o no sucedió, ¿sí? Entonces, muchos rabinos o muchos sabios dicen que algunos o todos de los milagros, no todos fueron milagros, sino era para eso, como una especie de cuento de los hermanos Grimm para inspirar al ser humano. Sí, entonces dice que los milagros del Eterno que sucedieron allá en Egipto, en la tierra de Egipto, la gran historia del pueblo de Israel sucedió casi todo allá, fuera de Canaán, ¿cierto? Todo sucedió fue por fuera, no dentro. Entonces los grandes milagros sucedieron fue por fuera y muy pocos sucedieron adentro. Entonces hay que tener el concepto de que eso fue verdad, o sea, como tomarlo por dentro de nosotros, algo así, como decir, sí, lo que partió el Mar Rojo y pasaron, dice, sí, eso es verdad, aunque para mí sea increíble creer que el mar se partió en dos, ¿sí? Porque yo nunca he visto que ni siquiera un río se parta en dos. ¿Sí? Eso se llama la fe ciega, por creer en un evento que le sucedió a otra persona y creer que fue verdad. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy difícil de aceptar. Cuando alguien no tiene más que un mínimo de fe, debe abocarse a devociones y muy difíciles para servir a Hashem. Por el contrario, la persona que tiene una abundante fe puede servir a Hashem fácilmente, ¿sí? Así ellos no escucharon a Moshe y no fueron capaces de servir inmediatamente a Hashem, debido a sus quebrantados ruach o espíritus, pues las devociones religiosas eran una dura tarea para ellos. Entonces ellos estaban doblegados su espíritu, porque en 400 años no pasaron nada de milagros, cero milagros, ¿sí? No había absolutamente nada de milagros. Entonces el servicio espiritual solamente era la tribu de Leví y solo ellos, no más, y el resto del pueblo pues estaba en su día normal, para acá. Estaban como desconectados. Exacto, estaban desconectados porque realmente no había un líder espiritual en esa época que les despertara. Solamente la tribu de Leví, ellos hacían su servicio y trataban de ayudar a su pueblo, pero el pueblo no escuchó, entonces solamente ellos se encerraron en sí. ¿Sí? ¿Y por qué sucedió la redención en esa época? Porque la tribu de Leví estaba a punto de quebrarse. ¿Sí? De que si el pueblo de Leví o la tribu de Leví se quebraba, ya dejaba de existir Israel para siempre. Entonces estaban a punto de decir, ya no más, aquí me rindo, ya no más, ya no sucede nada, me rindo. Entonces en ese instante fue que sucedió todo lo de la liberación. Entonces el Ruach, ¿sí? Jajamín, el espíritu de vida, o el Ruach Haim, ¿sí? Se encuentra en la Torá. Pero en esa época no existía la Torá, apenas estaba siendo escrita. ¿Sí? Entonces ellos solamente escuchaban, no leían nada. Pero los judíos en Egipto aún no habían recibido la Torá, dado que carecían del espíritu de vida, sufrían de ser ruach, o sea, un espíritu quebrantado. ¿Sí? Entonces ellos, por más que Leví les enseñara, pues ellos hacían caso omiso porque no veían nada. Ellos no escucharon a Moshe debido a su quebranto espiritual. También puede traducirse como corto de aliento, fatigado, un alma fatigada de tanto sufrimiento, indicando una falta de paciencia. Los judíos no se acercaron a Moshe, pues carecían de paciencia, ¿sí? O sea, no cuando Moshe, el Eterno, le dijo, vaya en mi nombre y dígales esto, ellos no lo escucharon. Sí, pero ¿y este man qué? Apareció y siendo un príncipe de Egipto que viene aquí a nosotros mandarnos. ¿Sí? No lo reconocían como alguien de su pueblo. Entonces, la paciencia corresponde a la fe. O sea, cuando alguien no es paciente es porque ya la fe está en picada, ¿sí? Porque si la persona sabe que Hashem estará allí para ella, tendrá paciencia. De lo contrario, pues ya no. No necesitará de una satisfacción inmediata, pero cuando uno está corto de aliento, fatigado el alma, lo opuesto a la paciencia no puede acercarse al Sadik Moshe. Y eso fue lo que le pasó al pueblo. Ellos ya estaban fatigados en su alma
Y como hoy en día en la diáspora, porque dice el reino, en la diáspora es muy difícil, supremamente difícil tener fe, ¿sí? O tener emuná, es muy difícil. Entonces los espíritus se quiebran, se parten y eso es una de las grandes cosas que el pueblo judío hoy día está tratando de que eso no suceda y que los pequeños grupos que aparecen en las diferentes ciudades del mundo los tratan de ayudar y apoyar para que se levanten, pero es difícil, ¿sí? Eso es muy difícil. Ellos no escucharon a Moshe debido a su Kotzer Ruach. Ellos carecían de buenas acciones, es decir, albergaban una falsa humildad y se sentían indignos de la redención, que pues conocían las enseñanzas de sus abuelos y de sus padres y decían, bueno, estamos pecando, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Tenemos que seguir así. En el capítulo 6:14 dice, estas son las cabezas de sus familias, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanó, Palú, Hexerón y Carmí. Estas son las familias de Rubén. Ahí en la parasha empiezan el conteo de las familias. Las cabezas de las familias, de sus familias, es una referencia a los patriarcas. Esas cabezas están asociadas con los portales de la Kedushá o de la santidad, como en el versículo del Salmo 24:9, portales levanten sus cabezas. Cuando invocamos el mérito de los patriarcas, levantamos los portales de la fe y de la santidad. Entonces, ¿qué es? Que cuando nosotros estamos desanimados, ¿sí? Le decimos al Eterno que nos escuche por el mérito de ellos, porque realmente pues yo no me siento en extrema kedusha para decir por mi mérito, porque no creo que tenga méritos delante del Eterno, ¿sí? Uno acá falla muchísimo, ¿sí? O sea, uno no conoce todas lo que implica ejecutar o seguir los mandamientos del Eterno, los mitzvot. Entonces, por mi mérito no sirve porque me voy más para el hoyo, como dicen por ahí, pero por el mérito de ellos sí, porque ellos son sadiks, ¿sí? Entonces, que por el mérito de ellos que mandó la redención del mundo, pues que nos escuchen. De lo contrario, pues vamos otra vez en la vida en pecado. Entonces, estas son las cabezas de sus familias. Las cabezas de su familia es una referencia a los patriarcas. Los patriarcas corresponden a los 3 colores del ojo. El blanco de la esclerótica, ¿sí? Pues tenemos el rojo del músculo y el iris coloreado. ¿Sí? Tenemos el iris, a ver chiquitín, no se suba. Cuando invocamos el mérito de los patriarcas, ello a su vez invoca la providencia divina. El ojo supervisor de Elohim, más específicamente su mérito ilumina el 4º color del ojo, que es la pupila negra, que nos permite focalizarnos en Hashem, en Elohim. Correspondiente a esos 4 colores del ojo, la Torah está dividida en 4 partes: notas musicales, puntos vocales, coronas sobre las letras y las letras mismas, que son los punticos cuando vemos la Torah, que esos símbolos tan extraños, entonces son las entonaciones. Al igual que los patriarcas, la Torah también sirve para traer la providencia divina al mundo. 7:4. Porque no los escuchará el faraón y pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Misraim con grandes juicios. Ahí nuevamente se está refiriendo al pueblo. Dice un comentario que el pueblo hebreo era un pueblo del desierto, eran grandes guerreros del desierto, eran, ¿cómo se llama eso?, beduinos. Ellos son descendientes de los beduinos, los pueblos semitas. Entonces el pueblo hebreo es un descendiente de ellos. Y que se dice que los beduinos eran los grandes piratas del desierto y usaban caballos, camellos y caballos, ¿sí? Pero más usan caballos. Desde que ellos conocían las batallas del desierto, sabían todos los secretos del desierto. Entonces, por eso dice que no solamente sacaré a esos ejércitos, sino a los ejércitos que están más arriba de ellos.
Y dice, mis ejércitos son los malaks. Entonces significa que ellos estaban en la diáspora y habían el ejército del Eterno, los malaks, también estaban por fuera protegiendo a los malaks, a los hebreos. Pero dice, un malak, ¿cómo protege a un ser humano? ¿Sí? A veces el malak no es un guardaespaldas, ¿sí? El malak no es eso, porque aunque hay que a tus ángeles mandará para que tus pies no tropiece con piedra, eso no se está refiriendo, es que te va a barrar a que no se tropiece, no. Y los malak no protegen de la banalidad del diario vivir, ¿sí? Ellos son espirituales, protegen lo espiritual, ¿sí? Que de vez en cuando se exceden en sus funciones espirituales y ayudan físicamente al ser humano, pero de muy vez en cuando, ¿sí? Porque realmente esa no es la función de ellos, ¿sí? Entonces uno no puede decir, Eterno, mande a sus ángeles que va a pasar por un territorio hostil, no, y obviamente me van a matar, ¿sí? Porque esa no es la tarea de ellos, ¿sí? Entonces ellos me mataron, Kaitar de Shalom, ellos cuidan mi espíritu, mi alma, de que los demonios no se lo lleven para otro lado, ¿sí? Eso es diferente. Entonces hay que ser sabios para saber por dónde andar. Entonces dice, mis ejércitos son los malaks. El éxodo tuvo lugar en el mes de Nisan, que es la época en que se fortalecen a los malaks, o los malaks se ponen más poderosos. Se fortalece a los malaks, implica el fortalecimiento de los malaks sobre los demonios y las otras fuerzas del mal. O sea, significa que esa es la época en que los masiquín se ponen también muy rebeldes o muy a atacar a cualquiera, pero los malaks también ya están más poderosos. Así cuando Elohim sacó a los judíos de Egipto, también sacó y fortaleció a los malaks. ¿Qué quiere decir? Que toda persona que trata de decir, yo pertenezco al Eterno y trato de obedecer sus mandamientos, tiene un malak, y un malak que lo protege en todo momento, ¿sí? Que de vez en cuando lo hace físicamente y el resto es el 100% espiritual. Y entonces esos malak son sabios, le hablan a la persona al oído, le dicen, haz esto, haz aquello, les dan consejos, ¿sí? Consejos. Mucha gente los escucha otra vez, otros no, otra gente es en la mente, otros en el corazón, y así. Y por estar ese malak enfrente o alrededor de esa persona, si se va esa persona a ese lugar, ese malak se va. Entonces la providencia del Eterno que estaba en la persona y en el malak se va de ese lugar, y ese lugar cae en ruina, ¿sí? Cae instantáneamente en ruina, queda despojado a que los masiquín hagan lo que ellos quieren, ¿sí? Es como dicen por ahí, la gracia del Eterno se va de ese lugar. Si en una empresa yo estoy trabajando y tengo al Eterno en mí, y entonces la luz del Eterno que está en mí y los malaks que están conmigo ayudan a la empresa donde estoy yo, ¿sí? Así la empresa me trata terrible y todo, pero ellos están es para ayudar mi entorno, mi luz, y por ende, pues por pegados reciben bendición ellos. Pero yo me voy de esa empresa, pero la luz del Eterno se va conmigo. La luz no significa que no haya otra luz, sino que la luz que me hace a mí andar y a las malas que me protegen a mí se van conmigo. Y entonces esa empresa de malas, si ellos no se portan bien, pues la llevan, ¿sí? Si se portan bien, pues listo, igual el Eterno está en todas partes, pero si son inconscientes de hacer el bien a las otras personas, pues ellos sí están bajo lo que llama la astrología, la influencia astral o la influencia demoníaca y todo eso. Entonces, si esa empresa dejó ir a esa persona que tenía luz del Eterno, instantáneamente es como quitarle la sombrilla a alguien debajo de un aguacero, le cae todo. Eso es lo que significa que el malak del pueblo hebreo salieron con ellos, por eso Egipto se derrumbó y Egipto no volvió a florecer porque no prosperó, cayó sobre las huestes de la maldad total, y porque el pueblo estaba ahí con sus malaks, ellos protegían a su pueblo y por ende, por pegados, recibían bendición. Entonces, así cuando
Bueno, eso implica eso. Se fortalecen a los malaks y implica el fortalecimiento. Así cuando Hashem sacó a los judíos de Egipto, también sacó y fortaleció a los malaks. De manera similar, cuando un individuo emerge de su propio exilio personal y se centra en la búsqueda espiritual, fortalece su propio ángel guardián. O sea, el alimento de mi ángel, de mi malak, es la Torah. Si yo cumplo Torah, él se va a fortalecer, porque él estudia a través mío, y él aprende a través mío. ¿Sí? Muchos en el mundo saben el nombre de su malak, otros no. Y los malaks, pues, de cada persona son diferentes. Otros son, cuando uno necesita un protector muy grande, son malaks. Cuando necesita más protección más grande, pues ya son serán querubines, serán, bueno. No, ellos no son. Ellos son los que mandan a los malaks. ¿Sí? Ellos son los que dicen, usted vaya para acá, usted vaya para acá. El 7 y 9. Cuando el faraón les hable y les diga, muestren en favor de ustedes un milagro, entonces dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante del faraón y se tornará una nahash, un dragón de fuego, un ser de fuego. Traducen serpiente, pero no es. Toma tu vara y échala delante del faraón. Cuando Moshe comenzó a realizar los milagros delante de los egipcios, de los israelitas, y Johanna y Manre le dijeron, estás trayendo paja a Faraón, un lugar en donde abunda la paja. En otras palabras, estás trayendo hechicería a Egipto, la tierra de la hechicería. ¿Sí? O sea, los magos le dijeron a Moshe, ¿usted qué le pasa? Si aquí nosotros somos los duros de la magia negra, viene a hacernos magia negra, que como que loco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso que el Eterno le mandó a Moshe que hiciera se traducía en magia. Era un mago peleando contra otro mago. Los magos de Egipto, ellos sabían hacer, o sea, ellos pensaban que eran como trucos. Exacto, entonces Moshe, sí, o sea, ellos decían, ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo le ocurre que va a hacer eso con nosotros? Ay, chiquitín. Ay. Bueno, entonces dice, en otras palabras, estás trayendo hechicería a una tierra que es de hechiceros. Moshe le respondió, la gente dice, lleva los vegetales al mercado de vegetales. ¿Sí? En otras palabras, Moshe estaba llevando su mercadería a un lugar en donde la hechicería era apreciada. O sea, estaba combatiendo fuego con fuego. ¿Sí? Entonces, era como para decir, no, si ustedes son así, pues yo también sé jugar y les voy a dar tumbe en el mismo juego. ¿Sí? Entonces, eso era lo que estaba pasando ahí. En este pasaje talmúdico, la palabra Teben, ¿sí? O sea, Taf, Bey y Nun final, Nun Sofit, que traduce la palabra paja, alude a otra palabra que se llama Tebuná, que es comprensión, que está asociada con el arrepentimiento. Y Afarain es similar a Afar, que significa tierra, otra palabra para tierra. La palabra en arameo para vegetales yarka corresponde al arrepentimiento y a la palabra en arameo shehol. ¿Sí? En un rezo nosotros decimos shehol, que significa llevar. Es similar a mishkol, que significa balanza, que forma parte de la frase de Teshuvah Hamiskal, ¿sí? Arrepentimiento medida por medida. O, ¿cómo es que ya? Negué que negué mida, bueno, mida que negué mida, medida por medida. Así los egipcios le estaban preguntando a Moshe, ¿estás tratando de traer la comprensión de la Torá a gente cuyos niveles espirituales están tan bajos y son terrestres? O sea, ¿cómo pretendes traer una sabiduría extrema a alguien, a un bruto? ¿Sí? Por decirlo así. O sea, los magos no le están diciendo, se llaman y ya no entienden. Moshe le respondía, cuando la gente estudia Torah, su habla al estudiar la Torah ilumina los senderos del arrepentimiento, de modo que puede realizar un arrepentimiento exacto, medida por medida, aunque se encuentre en un bajo nivel espiritual. Por eso la Torah tiene 4 niveles.
el Pardes, la Pesha, que es lo literal, que es lo más bajo que nosotros podemos aprender, leerla literalmente, sea en español, sea en el idioma que sea, ¿sí? Después sigue el Remes, que sería como el entendimiento de esa lectura. El Drush, que es la explicación a la aceptación, y el Sot, que sería lo más místico de la Torah, que es lo que a mí me llama la atención. El Sot, que es lo fantástico de la Torah, lo oculto, o las grandes sorpresas místicas. Dice, toma tu vara y échala delante del faraón. Cuando Moshe comenzó a realizar los milagros delante de los egipcios, y Yohana y Manre le dijeron, que son los magos, estás trayendo paja a Faraín, ¿cierto? En otras palabras, estás trayendo hechicería. Moshe le dice que no, ¿sí? El Rebbe Nachman de Breslov interpreta este intercambio como sigue de la siguiente manera. Los egipcios preguntaron, ¿estás trayendo paja? Relacionado con la palabra comprensión, aquellos que están hundidos en la tierra, en el materialismo, o sea, cómo una persona cero espiritual va a comprender algo espiritual. Entonces, el Rebbe Nachman está diciendo que a un ser humano que es materialista, entre comillas, los grandes ricos, ¿sí? Que no les importa la espiritualidad, sino, o sea, el rico de hoy día, sí, el rico entre malo y bueno, sino el rico bueno, que hay ricos buenos, pero existe el rico malo, no le importa los demás, solamente le importa su propio bolsillo. Entonces usa a los demás y explota, y se creen los grandes espirituales porque pueden viajar a todo el mundo, pueden ir a todas las culturas y compran pedacitos de esas culturas y los tienen en sus salas. Una estatua de un Buda, un cuadro de un papiro de Egipto, los huevos de Pascua, bueno, tiene una cantidad en su sala de puras culturas que a la final son eso, ¿sí? Son recordatorios de religiones de otras personas porque ellos no tienen su propia espiritualidad. Entonces, la espiritualidad de alguien es el materialismo, ¿sí? Entonces, eso es lo que le está diciendo los magos a Moshe. Estás trayéndole sabiduría a estos manes que no les importa. Sí, o sea, eso es. Entonces Moshe le respondió, precisamente debido a que los judíos están tan hundidos en el materialismo, debemos traerles esta gran comprensión. Ellos podrán alcanzarla mediante el arrepentimiento, que es el nivel de Binah. ¿Quién es el que está en Binah? El Yud-Hei Bat-Hei. Entonces, o sea, le está diciendo, el Eterno le va a decir a todo el pueblo el nombre. Y por eso hasta el día de hoy conocemos el nombre, Yud-Hei Bat-Hei, la revelación del nombre. Pero es el nombre que no podemos pronunciar, ¿sí? No se puede pronunciar. Hay otro nombre que se le fue revelado al rey Salomón. Él tenía una mesa especial, una mesa redonda, hecha, le llamaban el espejo de las vidas, algo así. Esa mesa estaba hecha de oro puro, refulgente, y le echaban agua, ¿sí? Entonces era como una batea grande, grandísima, y tenía sellas alrededor de la mesa, y estaba escrita por todos lados. Y en esa mesa él veía en el agua y veía cosas, como hacen los brujos, ¿sí? Tocaba el agua y salían las imágenes ahí. Era el televisor de esa época. Y Shalomón le fue revelado el nombre, el Shem HaMeforaz es el único nombre que se puede pronunciar, mas no se puede escribir. Es pecado escribir el nombre. Solamente, entonces, a él se le fue revelado el nombre que solo se puede pronunciar. Al pueblo judío en general se le reveló el nombre que solo se puede escribir, no se puede pronunciar, es la diferencia. El problema es que, como fue revelado el nombre de pronunciar a Shelomo, pues nunca lo escribió, entonces se perdió. ¿Sí? La pronunciación de ese nombre es secreto,
Solamente lo conocen los grandes místicos cabalistas judíos, y esos son contaditos en el mundo, y ellos no lo dicen así porque es muy poderoso. Entonces, todo el mundo puede tener las clavículas de Salomón, todos los escritos, y no van a encontrar jamás el nombre ahí. Entonces, ese es el nivel de Milán. Son los niveles más elevados y las enseñanzas más profundas pueden llegar a los niveles más bajos para darle vida a aquellos que están muy lejos de Hashem. Cuando la persona comienza a retornar a Elohim desde esos niveles tan bajos, es precisamente el nivel más elevado, Keter, el que ilumina en ese lugar. Dado que son las enseñanzas más profundas las que llegan hasta ella, su arrepentimiento le permite obtener una profunda comprensión de la divinidad. Entonces, ¿qué significa? Que alguien que es materialista, para enseñarle la espiritualidad solamente se le puede trabajar a través del materialismo. Entonces, enseñarle, o sea, es jugar su juego, es usar sus debilidades y volteárselas a algo que sean las fortalezas. Entonces, si alguien quiere hablar con un rico, pues tiene que ser rico y tiene que enseñarle desde el punto de vista de la riqueza, que es la espiritualidad. De lo contrario, es muy difícil que un rico escuche a alguien como yo, que es pobre. ¿Sí? Entonces, porque ellos no entienden eso. O enseñarles desde su mismo punto de conocimiento, si no hay dinero, pero desde el punto mismo del mismo conocimiento de la persona se le puede enseñar. Es la única manera, porque pues la ley dice que a todo el mundo hay que explicarles, ya que si quieren aprender ya es cosa de ellos, ¿sí? Entonces, échala delante del faraón, se tornará una serpiente. Las iniciales de la palabra Behashle, Lifnei, Paró, Ili, Letanin, échala delante del faraón, se tornará una serpiente, aunque bueno, otra palabra para serpiente era Letanin, ¿sí? Pero esa palabra no traduce serpiente. Es antiguo, creo que es como caimán, ¿sí? Como el caimán, que era el cocodrilo. Sí, es una de las palabras que se puede traducir como cocodrilo, o como está en el libro de Job, que era el cocodrilo de fuego, un dragón. Entonces, conformarán la palabra Balfalel, él oró con fuerza, como Pinjas se levantó y oró con fuerza en el Salmo 106:30, que nuestros sabios interpretan como una plegaria de juicio en el Tratado de Sanedrín 44a. De ser posible, uno debe arrojar sus plegarias con fuerza hacia el cielo para que puedan lograr su objetivo. Sin embargo, la mayor parte de la gente es incapaz de hacerlo. Por lo tanto, debe dedicarse a la plegaria como una súplica, pero los tzadikim más grandes, tales como Moshe, pueden arrojar sus plegarias con fuerza hacia el cielo y así anular el mal representado por el faraón. Entonces, dice que uno debería hacer así, pero nosotros hacemos son súplicas, ¿cierto? Es como uno lanza una plegaria al cielo. Toca irse a la montaña y pegar un grito, gritarle, ordenarle al cielo tal cosa. Pero uno no se siente digno de hacer eso porque de pronto hago eso y el Eterno le hace, sí, todo bien. Como una hormiguita, llegó. Entonces uno lo que hace es suplicar, porque uno no tiene el nivel de confianza sobre uno mismo, ¿sí? Porque dice, no, yo me siento terrible delante del Eterno presentarme. Dice en hebreo que Moshe se presentó delante del rostro del Eterno, o sea, fue cara a cara, tú a tú, ¿sí? Y le decía, mire, esto pasa esto y esto, eso. Sí, exacto, Moshe le peleaba, él no le decía, sí, no, él era ta, y así. Y el Eterno, él no, pero este man que, no, el Eterno decía, le respondía igual. Sí, en hebreo dice, y el Efanai de Yahweh dice, y el rostro del Eterno, el Moshe le hablaba. O sea, que significa que sí se puede ver al Eterno. Esa frase que dice que ningún vivo podrá ver al Eterno y morirá. ¿A qué se refiere eso? Que le hablaba cara a cara. Entonces, sigue diciendo, échala delante del faraón, se tornará una serpiente. La vara de Moshe jugó un papel crucial en el éxodo, fue arrojada delante del faraón
esta es la vara de poder, Salmo 110.2, que representa una plegaria de juicio, una plegaria que fuerza la mano de Hashem, si así pudiera decirse. Este tipo de plegaria está asociada con el Tikkun Hatzot, o sea, la plegaria de medianoche. Nosotros, en los Sidures está esa plegaria, que es una plegaria del juicio que desafía el largo exilio. Por implicancia, aquel que se levanta para la plegaria de Hatzot juega un papel importante en la redención final. O sea, esa es el rezo que se hacía antes. Uno se acostaba a las 9 de la noche. ¿Las 4 lo hacían? No, y se levanta a las 11 o 12 de la noche a hacer el rezo. Pero tiene que dormir primero. Te dice, se acuesta a hacer el rezo normal de Minha. Se acuesta a dormir y se levanta, que eso es difícil. Ya uno después, ya que está en el quinto sueño, levantarse es complicado. Ay, chiquito. Bueno, sí, no, se lo regalo por ahorita. Pues, sí. Entonces, esa es la plegaria de Hatzot. Entonces el faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y ellos, también los magos egipcios, hicieron del mismo modo con sus artes secretas. ¿Sí? O sea, se enfrentó un Yu-Gi-Oh, ¿verdad? La pelea entre magos. El faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros. La batalla entre Moshe y el faraón fue una batalla entre la fe en Elohim y en su providencia y la creencia en la naturaleza y en la hechicería. Moshe pudo vencer a los sabios y a los hechiceros del faraón porque estaba investido con el poder de Hashem. Recuerda que en la zarza dice que Moshe estaba a lo lejos pastoreando las ovejas de su suegro y vio a lo lejos en la montaña arriba algo que hacía fuego. En el hebreo dice que él vio un ser dentro de esa zarza. La zarza es un árbol, un arbusto, que no le pareció extraño que estuviera en fuego porque dice que ese arbolito, ese arbusto tenía combustión interna. En el desierto de repente hay árboles que se incendian. Ese árbol es el que tiene como unas espinas. Como espinas, sí. Se dice que en el hebreo incluso dice, en la traducción dice el árbol espinoso, el que se pincha, sí. Dice en el hebreo. Entonces dice que imagínense a lo lejos de una, es como nosotros de aquí ver a Morro Rico, ¿cierto? Que hay algo allá incendiándose y ese árbol era gigante porque dice que vio un ser dentro parado. Era algo inmenso porque a esa distancia, para poderlo ver, tenía que ver como esa estatua tan fea que está por allá. Y lo pintan como si fuera algo chiquito. Una matica ahí, ¿cierto? Sí. Así es como lo pintan. Como lo iban a decir, pero no, eso era una cosa impresionante. Y dice que él vio a ese personaje ahí dentro que dice, uy, vea, la zarza se está quemando, pero el que está ahí no se está quemando. Que es lo que dice en el hebreo, eso no lo traduce. Dicen, ay, sí, la zarza, claro. Bueno, entonces por eso Moshe vio, ¿a quién era el que estaba en la zarza? El que estaba en la zarza era él. Él, ¿sí? Por eso en el hebreo dice, el Eterno, Yud-Hei Vah-Hei mandó un mensajero, ¿sí? Y el mensajero de Yud-Hei Vah-Hei, que era él, ¿sí? O sea, el mensajero era él, no era un malach, era él, ¿sí? Era un personaje que se llama él. Así como Keitake y Adonai, Elohim, Shaddai. Exacto, entonces dice, ese es otro, ¿sí? No es que existan muchos dioses, y a la vez sí, es como, hagan de cuenta, un ejército. Pero ese casi no es mencionado. Casi es muy poco. Entonces dice que el Yud-Hei Vah-Hei mandó a su mensajero llamado él, que era el que estaba dentro de esa zarza. ¿Sí? Eso es lo que dice realmente en el hebreo. Entonces, bueno, por eso pues Moshe tenía poder, porque imagínense el tamaño tan grande que era ese para él desde la falda del monte ver eso allá. Entonces, por eso cuando él se fue corriendo para allá, le dijo, no, oiga, le pegó el grito, no, oiga, deténgase, porque usted se va a acercar a un lugar donde lo va a matar si sigue caminando con sandalias, tenía que subir descalzo. Entonces, ¿quién puede caminar entre las rocas? Porque el monte Oret es rocoso, es un volcán. Entonces muchos dicen que en ese instante era lo que él estaba saliendo, era
fuego del volcán, entonces el piso era caliente. Entonces Moshe, ¿cómo podía subir hasta allá? Descalzo, ¿sí? Con sandalia, pues más o menos, pero descalzo. Bueno, eso es otro cuento. Entonces dice que Moshe tenía ese poder porque sabía quién era él, ¿sí? Él era el que estaba luchando ahí. Y porque una parte dice en el hebreo que le dice Moshe, cuando le dice a Yochai, pero es que a él no lo escucharon, ¿sí? O sea, se estaba refiriendo, el pueblo no escuchó a él. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Sí? Se entiende desde otra perspectiva. Entonces, esto sucedía después de cada... no. Al principio el faraón se negó a aceptar la providencia divina, pero Moshe lo forzó a admitir que hay un Elohim. Esto sucedía después de cada plaga, cuando el faraón aceptaba que era Elohim quien gobierna, pero inmediatamente después el faraón volvía a caer de la creencia en Elohim. Al punto en que después de enviar a los judíos fuera de Israel, lamentó su decisión y corrió tras ellos pensando que podría atraparlos y vencerlos en el mar, también un poder natural. Con osadía envió su ejército hacia el mar detrás de ellos, pero Hashem reveló su fuerza y poder y venció por completo al faraón. Moshe y Aarón hicieron así como les había mandado Hashem, pues levantó la vara y golpeó las aguas que había en el río, a vista del faraón y de sus siervos, y se convirtieron todas las aguas del río en sangre. Pues ese no era el milagro que convirtieron, porque realmente los científicos dicen que el río Nilo o el Mar Rojo, que era el mismo ahí, una afluente del Mar Rojo, en el fondo tiene algas rojas. Entonces lo que hizo fue que las algas, saber, la sabiduría, porque acuérdense que Yudhei Baje, ¿qué es? El entendimiento, o sea, tuvo el entendimiento que en ese instante iban a cambiar el proceso de crecimiento de las algas y brotó. Científicamente. Sí. El milagro está en que el agua en las vasijas era sangre, sin haberla sacado del río. ¿Sí? Ese es el milagro. Entonces, ahí sí, ¿cómo podría ser? No tuvieron agua limpia, por decirlo de otra manera, agua pura, como hicieron. La tomamos, sí, es una sangría. Se convirtieron todas las aguas del río en sangre. La sangre representa los juicios, pero el agua también representa los juicios, ¿sí? Pues el agua no solo le trae bendiciones y abundancia al hombre, sino que también puede ser un instrumento de castigo. Tal como Hashem, que ahogó a la malvada generación del diluvio, o como los tsunamis, tormentas torrenciales, inundaciones y demás. Debido a su maldad, los egipcios despertaron el juicio hacia ellos, y el agua que normalmente les traía bendiciones y abundancias se transformó en sangre, un vehículo de juicio. Eso está en el Tratado de Likutei. 9:29. Y Moshe les dijo: cuando salga de la ciudad, extenderé mis palmas hacia Hashem y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra le pertenece a Hashem. Debido a que la ciudad estaba llena de idolatría, no era un lugar apto para elevar una plegaria a Hashem. Por lo tanto, Moshe tuvo que salir de allí para poder orar. También nosotros debemos huir de lugares y de situaciones de idolatría y de inmoralidad para poder orar con todo nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, dice que a pesar de, Egipto estaba lleno de estatuas de puros dioses, pero a pesar de eso, ellos eran amantes, adoradores de su propio cuerpo. O sea, eran narcisistas, ¿sí? Entonces, eran sus propios dioses. Bueno, eso hasta ahí. ¿Listo? Bueno, a los que están allá, la parashá llega hasta ahí, porque el otro secreto es para los que están acá. Porque hay conceptos que no pueden salir a la luz por YouTube. YouTube no lo bloquea. Entonces, bueno, va a Shabbat Shalom. Mañana es Rosh Hodesh, no se les olvide, a las 6 en punto de la tarde empieza Rosh Hodesh de Shevat, ¿sí? El mes de sembrar arbolitos,
¿sí? Y el año 9 los arbolitos. Entonces, eso. Bueno, entonces nos vemos hasta mañana. Hasta la próxima. Chava chalón, chau a todos. Y vamos a cerrar aquí.